Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y siguiendo con este estudio tan bendecido, que es el de las 5 ofrendas de Levítico. Gloria a Dios por este estudio que se puede dar en español. No hay comentario bíblico hablado en español de esta forma. No hay. Por eso es que yo he averiguado mucho hace años cuando el Señor me puso de hacer todo esto. Así que aprovéchelo. Vamos a seguir hoy entonces con Levítico capítulo 2, versículo 3, en referencia a la segunda ofrenda que estamos estudiando, que es la oblación. Un tipo de acción de gracias. Veamos entonces, recuerde esto. Esto usted lo tiene que seguir, está obligado, ¿sí?, a seguirlo conforme al el programa anterior y el anterior a ese. Este ya es el tercer programa de este estudio de las 5 ofrendas de Levítico, así que por favor, si lo va a hacer, hágalo completo, aunque sea de a poco, lo va escuchando, va tomando sus notas, etc. Va a estar disponible también en CD. Amén. Está el del tabernáculo también disponible. Pídalo aquí a la iglesia y se le entregará una copia con una pequeña donación. Dice así Levítico 2:3, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Vean este término, cosa santísima. Está relacionado con estas ofrendas del Señor que se queman. ¿Qué significa esto? Una vez más, una ofrenda específica era considerada santa porque era puesta en el altar del holocausto, encendido, y era consumido por el fuego de este altar. Aplicando esto, vemos cómo la ira del juicio de Dios es calmado por nuestra oración de acción de gracias, porque la oración de acción de gracias y el sacrificio representan a su Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esta conexión y esta sola es lo que hace la ofrenda cosa santísima. Las vestiduras del oferente no la hacían santa. La preparación detallada no la hacían santa. El estilo con el que la ofrenda era pasada a los sacerdotes no la hacía santa. El fuego representa el Calvario y los ingredientes de la ofrenda representaban a Cristo, por lo que la santidad estaba en el Cristo del Calvario. Nos confundimos cuando pensamos que nuestros esfuerzos pueden producir santidad. Si tenemos el cabello largo, entonces pensamos que eso nos hace lucir santos. Si las mangas o el largo de la ropa son de cierta manera, pensamos que esto nos hace santos. Y millones de cosas más que la Iglesia establece como una norma de santidad. Si alabamos al Señor en cierta manera, pensamos que esto denota algún tipo de santidad. Así comenzamos a construir nuestra propia religión. En otras palabras, pensamos en nosotros mismos como santos y al mismo tiempo pensamos que aquellos que no se adhieren a nuestras reglas no son santos. Esto es lo que se ve en las denominaciones. Debemos despertarnos y darnos cuenta que nuestras obras y nuestros talentos y habilidades no pueden producir ningún tipo de santidad. Entonces, así podamos ver que toda la santidad viene por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Santidad que se quema para Jehová. El punto es que la verdadera santidad no puede obtenerse por obras o por obediencia o actos religiosos. Esa ofrenda debe quemarse para Jehová. La santidad no puede ser creada por los esfuerzos del hombre, solo puede ser quemada por fuego para Jehová. Satanás no se inclinará ante una santidad de nuestra propia creación,
pero sí se inclinará y temblará ante aquella ofrenda que ha sido quemada para Jehová. La palabra nos insta a ser santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Entendamos, por favor, que nuestra santidad viene del fuego y no de nosotros. Cuando nos damos cuenta de eso, dejaremos de tratar de imponer nuestro estándar humano sobre otras personas. Entonces, levantaremos el único estándar que importa, el que es quemado en el fuego delante de Jehová. Esta santidad viene de Cristo y no de nuestra propia producción. Levítico 2:11 nos dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. La levadura es lo que causa la corrupción o la fermentación en donde sea que se coloque. Por esto no podía utilizarse en esta ofrenda. Si la levadura se mezclaba en la harina junto con el aceite y el incienso, la mezcla hubiera crecido creando una apariencia desagradable y descompuesta que conforme a la ley mosaica era una imagen de la maldad moral. Cuando celebraban la Pascua, por ejemplo, se realizaba un ritual detallado para limpiar la casa de cualquier levadura. La familia tenía que buscar y limpiar bien la casa para que no quede ni una sola miga de pan que pudiera contener levadura. Esto es porque la levadura representa la corrupción, por lo que se entiende que nada de levadura era incluida en la ofrenda de acción de gracias. Si hay pecado inconfeso en nuestras vidas, o levadura, Dios no oirá nuestras oraciones, por lo que nuestra oblación será hecha en vano. Como la flor de harina que representaba la humanidad sin mancha de Cristo, junto con el aceite que representaba el Espíritu Santo sobre la vida de Cristo, y el incienso que representaba su cuerpo quebrantado, y los resultados de la oración contestada, ser mezclados con el pecado. Cuando la Escritura dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Nada de estas cosas santas podían ser mezcladas con el pecado, con levadura. Asimismo, al oferente se le enseñaba que no podía incluir levadura en la ofrenda como un símbolo que ninguna corrupción ni pecado podía entrar en nuestras vidas. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vimos en la ofrenda de holocausto lo que el pecado puede hacer al individuo. Sus efectos fueron perfectamente simbolizados en el requisito de cortar la carcasa, dividir en piezas. Este acto de descuartizar y seccionar el animal inmolado simbolizaba la propiedad penetrante que tiene el pecado, que va dentro de los órganos vitales del ser humano. Esto ayuda a explicar por qué Jesús tuvo que pagar el supremo sacrificio para librar al hombre de los terribles efectos del pecado. Entonces, también cuando nosotros estamos dando ofrenda al Señor, similarmente, no debe haber ninguna levadura fermentada ni crecida, esto es, sin pecado, sin corrupción. Y solamente la sangre de Cristo puede lavarnos de todo pecado, y por eso es que la fe debe estar constantemente en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Jesús, en lo que Él hizo ahí por nosotros. Se pueden dar ofrendas monetarias, se pueden dar ofrendas voluntarias de todo tipo, pero si la fe no está puesta en el Cordero de Dios, entonces es una ofrenda que no tiene ningún efecto. Lo diremos otra vez, si hay pecado inconfeso en nosotros, Dios no oirá nuestras oraciones de acción de gracias. Entonces también cuando damos nosotros estas ofrendas, repito, no puede haber levadura fermentada ni crecida sin corrupción. Levítico 2:11 también menciona, ni de ninguna miel, porque ninguna miel podía incluir esta ofrenda. Como con la levadura, la aplicación de la miel a la ofrenda crearía una apariencia no santa sobre el altar del holocausto con su burbujeo y espuma.
La levadura era permitida en las ofrendas mecidas, donde servían un propósito específico, y la miel también era permitida en algunas ofrendas, aunque no era permitida en la oblación. Para ver un ejemplo de ofrendas mecidas, pueden ver Éxodo 29-24, Levítico 7:30. La ofrenda de acción de gracias que damos a Dios es en gratitud por las bendiciones que Él nos ha dado. Las bendiciones pueden verse como miel, sabiendo que toda dulzura viene a través del Señor Jesucristo. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús produciría la miel de la peña, pero este sabor dulce no vendría por el lado del mundo, sino por el lado de la cruz. Él dijo así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dice Juan 6:66. El punto es, el evangelio sin un altar y un sacrificio no es evangelio. La miel es producida por la cruz, pero la miel no era la ofrenda que estaba en la cruz. Nuestra salvación no podía ser comprada con dulzura, ni siquiera con oro ni plata, sino solamente con la preciosa sangre de Jesucristo. Levítico 2:13 añade: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal como una sustancia natural es útil tanto para preservar como para purificar otras cosas. Por lo tanto, tiene una conexión natural con la incorruptibilidad y con cosas espirituales. En Levítico, la sal es un emblema de un pacto duradero establecido, es decir, el pacto de Dios con su pueblo, el cual nunca puede envejecer o ser destruido. Por esto el término que se utiliza es la sal del pacto de tu Dios, en Levítico 2:13. Más aún, un pacto de sal vino a significar un pacto que no debe ser quebrantado. Números 18:19, Segunda de Crónicas 13:5. Sin embargo, el uso de la sal no era solo para la ofrenda de cereal, es decir, oblación. Dice otra vez, Levítico 2:13, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto no tiene nada que ver con algunas iglesias que hacen diferentes rituales y arrojan sal en el altar o en algún lugar. Esto no es algo que debe ser practicado hoy, ni utilizar la sal en ninguna de estas formas, porque ya se pasaría a lo que sería la hechicería y la superstición. La sal era un símbolo de la incorruptibilidad del pacto de Dios y la perpetuidad de la obligación del hombre hacia él. El término un pacto de sal se refiere a la solemnidad de un pacto inviolable. El añadir la sal, en efecto, estaba diciendo: yo, Dios, haré un pacto contigo, que si tú me agradeces por el método prescrito con un corazón de humildad y amor y ofreces la oblación, el sacrificio de alabanza, yo te seguiré bendiciendo. Yo soy Dios, quien cumple sus pactos. Entonces, en síntesis, la oblación era presentada a Dios como un medio de reconocer su poder y como una manera de reconocer que es Él quien le da a la humanidad todas sus bendiciones. Más aún, la oblación reconocía la necesidad de la sumisión humilde de parte del hombre, una criatura, hacia su Creador misericordioso. Y con esto pasamos a la tercera ofrenda por el pecado. Hay 3 tipos de ofrendas que eran llamadas santísimas. Estas eran la oblación, la ofrenda de expiación y la ofrenda por el pecado. En los primeros 5 capítulos del libro de Levítico, las ofrendas están descritas en el orden mostrado, ahora les voy a decir, y sin embargo eran observadas en las vidas de los hijos de Israel
en la realidad, en la práctica, ellos en aquel tiempo, en un orden un poco diferente. Ahora, en el orden en el que vienen, cuando leemos el libro de Levítico, de capítulo 1 al 7, las ofrendas están puestas en el siguiente orden. Primero es mencionada el holocausto, luego oblación, luego ofrenda de paz, después la ofrenda por el pecado y finalmente la ofrenda expiatoria. Pero la realidad de cómo el pueblo judío celebraba o, digamos, ejecutaba estas ofrendas era el siguiente. El holocausto, primero, la oblación, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria y la ofrenda de paz era última. El patrón o formato a seguir en la observancia fue inspirado por el Espíritu Santo. La secuencia de las ofrendas estaba conectada a los significados especiales y únicos que tenía cada una de las diferentes ofrendas. Antes de examinar en profundidad la ofrenda por el pecado, el tercer tipo de ofrenda que estamos explorando en este estudio, revisemos brevemente los significados separados de las 5 ofrendas levíticas. Entonces vamos a ver sintetizado las 5 ofrendas y luego pasamos a estudiar la ofrenda por el pecado. Número 1, la ofrenda de holocausto. Esta ofrenda es la primera en todos aspectos. Era ofrecida primero entre las observancias. Representa tanto el precio total de la redención del hombre pagada por Jesús en la cruz del Calvario y la rendición del hombre completo a Dios, todo su ser rendido al Señor. Número 2, la oblación. La oblación u ofrenda de cereal representaba el agradecimiento del hombre a Dios por todo lo que Dios hizo por él. Después que somos salvos, la salvación representada por el holocausto, entonces empezamos a expresar gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Tercero, la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado está conectada a las etapas de nuestro crecimiento cristiano. Cuando comenzamos con el Señor, hay muchas cosas que aún tenemos que aprender. Cometemos pecados de ignorancia, pecados reales cometidos accidentalmente, y necesitamos practicar la continua dependencia del Señor para recibir expiación por esos pecados. Cuarto, la ofrenda expiatoria. Así como la ofrenda por el pecado pertenece a nuestro crecimiento cristiano, la ofrenda expiatoria, o también puede conocerse como la ofrenda por transgresión, se relaciona a nuestro caminar cristiano. A medida que crecemos en el Señor, los pecados de ignorancia serán menos y menos, se supone. Pero, lamentablemente, otros pecados que cometemos consciente y deliberadamente pueden a veces estorbar nuestro andar y dañar nuestra unión con Dios. Estos pecados deben ser tratados, lo cual es a través de la ofrenda expiatoria. Quinto, la ofrenda de paz. Así como dijimos, todas estas ofrendas descritas en el libro de Levítico fueron dadas por el Espíritu Santo y debían ser cumplidas por los hijos de Israel para propósitos específicos. La ofrenda de paz viene última porque si nos dirigimos a Dios apropiadamente, hacer estas acciones que Él requiere de nosotros, la paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento será nuestra. Ahora entendamos. No significa que los creyentes hoy en día tienen que ofrecer ningún tipo de estas ofrendas. Todas estas cosas suceden espiritualmente, es por la fe. A la luz de esta revisión de las ofrendas levíticas vemos que necesitamos agradecer a Dios que hoy el Hijo de Dios no tiene que traer un cordero, un toro, a un lugar específico y ofrecerlo en el altar del holocausto. No tiene que tener una preparación especial de un aceite, de una harina. Todos los sacrificios levíticos fueron consolidados en la muerte sacrificial y la resurrección de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Al estudiar estas ofrendas, debemos tener en mente que en estos días se realizaban esos tipos de actividades religiosas y que estos eran tipos nada más, eran sombras
de lo que haría el Señor Jesucristo por nosotros, su muerte, su resurrección. Y aunque no tenemos ninguna relación con animales literales, el espíritu de esas ofrendas continúa en los detalles de nuestra consagración a Dios. Ahora vayamos a la ofrenda por el pecado, y en conexión con esta hablamos de un tipo de pecado mencionado anteriormente, el pecado de ignorancia, o también se le conoce como el pecado por yerro. Dice Levítico 4:1, habló Jehová a Moisés diciendo, comienza así. En el capítulo 4 de Levítico se asume que los hijos de Israel han llegado a la fe por su presentación de la ofrenda de holocausto, una ofrenda que tipifica el precio total y su rendición por el Redentor que vendría. Se asume también que presentarán al Señor una ofrenda de grano como acción de gracias. En otras palabras, el crecimiento del pueblo en el Señor había comenzado, por lo que Dios le da a Moisés mayores instrucciones en cuanto a las líneas de ese crecimiento. Se sobreentiende que sería un proceso lento, que todo el pueblo entendiera todas las leyes que debían cumplir. Había mucho por recordar, todas las minuciosas leyes del libro de Deuteronomio concernientes al trabajo, la propiedad, las primogenituras, las provisiones al tocar personas, cosas o casas impuras, etcétera, etcétera. Habían tantas cosas que el pueblo tenía que hacer y habrían muchas leyes que aún no entenderían completamente. Por lo que en su crecimiento ellos inadvertidamente cometerían pecados inintencionales o pecados de ignorancia. Levítico 4:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. En el tiempo de Levítico, la ley detallada había sido dada a Moisés. Por supuesto que en esos tiempos no había imprentas, entonces la gente tenía que aprender la ley de boca a boca. Consecuentemente había mucha ignorancia concerniente a lo que era permitido y lo que era prohibido. El pueblo no sabía leer. Noten que aún los sacerdotes no sabían toda la ley de memoria. Ellos también podían pecar sin querer. Si un sacerdote cometía un pecado y se daba cuenta de ello, él también debía hacer expiación. Al mirar atrás y los miles de años pasados, seríamos tentados a reírnos con satisfacción por el crecimiento experimentado. Podemos estar agradecidos que podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos para saber lo que debemos y no debemos hacer. Aún así, debemos tener cuidado porque el cristiano todavía comete pecados de ignorancia. Sí, somos salvos y aún bautizados con el Espíritu Santo muchos, pero aún así esto puede suceder. Aunque el pecado sea de ignorancia, de todas maneras la ley fue quebrantada. La ignorancia de la ley no es excusa. Por ejemplo, el transgredir una ley de tránsito por no conocer esa ley en esa ciudad, en ese país, no hará que el policía pase por alto la ofensa por ser extranjeros. Es decir, la ley ha sido quebrantada lo mismo, ignorantemente, pero de todas maneras fue quebrantada. Hay muchos pecados que el Hijo de Dios alberga, de los cuales no es consciente, es decir, pecados cubiertos, pecados por ignorancia. Por ejemplo, en muchos cristianos el pecado del orgullo es dominante, pero mayormente aquellos dominados por el orgullo no se dan cuenta de eso. ¿Cuántos de nosotros somos obstinados y dominantes? ¿Y cuántos de nosotros somos celosos o tenemos malicia en nuestros corazones hacia alguien? ¿Cuántos de nosotros murmuramos negativamente hacia alguien sin pensar que eso es pecado? El pecado de murmurar es tan malo como los pecados de adulterio, asesinato y odio. ¿Qué tal el pecado de ignorar al esposo o esposa, usar palabras hirientes hacia el otro, despreciar, rechazar, etcétera? ¿Qué tal cuando a alguien se le pregunta, como muchas veces le preguntan a un pastor, sobre cómo va su iglesia? Y da una respuesta positiva cuando en realidad las cosas no están bien. ¿O qué de pecados de rebajar siempre a los demás como si no sirvieran para nada para uno verse mejor delante de ellos? O preguntémonos,
¿Cuántas veces un hombre mira a una mujer o una mujer mira a un hombre teniendo pensamientos impuros en su corazón? ¿Y qué del pecado de la avaricia o del egoísmo? ¿Y qué de cuando alguien te dice lo que debes hacer conforme a lo que la Biblia dice, pero tú te rebelas y no quieres oír y prefieres ignorar lo que se te ha exhortado? ¿Eso no es pecado también? ¿No dice la palabra que aquello que no es de fe es pecado? También nos dice que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. Cantidades de cosas son dichas, predicadas conforme a la palabra del Señor en la iglesia. Sin embargo, unos pocos obedecen y la mayoría ignora todo lo que se ha dicho. Esto es pecado también. Tristemente, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, cuyas etapas están tipificadas y marcadas por nuestra ofrenda por el pecado, no somos perfectos. Sea como sea, al final del día debemos ir al Señor y pedirle perdón por las cosas que hemos hecho, con un deseo y una firmeza en que seamos cambiados, que seamos transformados. Como vemos, los pecados de ignorancia no son tan diferentes de los que cometíamos tiempo atrás. Veamos en Levítico de qué manera tenían que tratar los hijos de Israel estos pecados de ignorancia. Vamos a una pausa y volvemos entonces con esta ofrenda en particular. Santo
Gloria a Dios. Volvemos entonces aquí con la ofrenda por el pecado. Veamos cómo era llevada a cabo la ofrenda. Si el sacerdote o una congregación entera pecara por ignorancia, se requería que trajeran para sacrificio un becerro sin defecto para expiación. También si un gobernante pecaba por ignorancia, debía traer su sacrificio, o si no, si pudiera ser un sacerdote aún, un líder, una persona común, como fuera, un sacerdote, gobernante, líder, una persona común, todos debían traer un sacrificio. Debía traer una cabra o cordero, hembra sin defecto. Gloria a Dios. Entonces, otra vez, si un gobernante pecaba por ignorancia, debía traer su sacrificio, o si no fuera sacerdote ni tampoco un líder, sino una persona común, debía traer una cabra o cordero, hembra sin defecto. Entonces vemos que sin importar quién fuera la persona, como sea sacerdote o persona común, todos debían traer sacrificio de un animal inocente. Así como la ofrenda de holocausto, estas ofrendas debían ser inspeccionadas, no podía haber cicatrices en la víctima porque el oferente no podía dar algo que no fuera lo mejor. Esto representaba el hecho que un día Dios daría lo mejor del cielo para la redención del hombre. Levítico 4:3 dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Al pecador del Antiguo Testamento se le hacía entender que su ofrenda por el pecado era hacia Dios. Se le recordaría esto mientras traía su ofrenda al tabernáculo. Una vez más, él vería durante el día la nube que cubría el lugar santísimo y durante la noche vería las llamas sobre el tabernáculo. Esta vista le recordaría que estaba delante de Dios, aunque poco entendería el gran precio que sería pagado por su redención. Aún ahora nosotros, en un estado de madurez espiritual, poco comprendemos la grandeza de todo esto. Hoy esta ofrenda por el pecado es hecha por el Señor Jesucristo una vez y para siempre y para el mundo. Levítico 4:4 dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Una vez más, esta puerta simbolizaba a Cristo, al Cristo de la gloria, quien un día diría las palabras, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. ¿Cuántos millones de israelitas caminaron a través de esa puerta para traer su ofrenda por el pecado ante el Señor? ¿Y cuántos millones hoy han entrado por esa puerta? El Señor Jesucristo. Solo hay una puerta y no hay otra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice Juan 10:1. Otros tratarán de ir a Dios por la puerta de Mahoma, de Buda, de la iglesia o de alguna otra vía, pero no hay otra puerta. Las denominaciones tampoco son la puerta. Aunque esta es una simple declaración, debe ser entendida. Hay muchos cristianos que aún piensan que, aunque una persona no conozca de Cristo, pero que trate de vivir lo mejor que pueda, puede ser salvo. La puerta no es otro, la puerta no soy yo mismo, la puerta es Jesucristo. La puerta tampoco son las buenas obras. Por esta razón es que en el tabernáculo había solo una puerta de entrada y todo el tabernáculo estaba cercado. El pecador no podía llegar a la santidad por otra parte, sino solo por la puerta. Solo esa puerta podía conducirle al lugar santo y a la presencia de Dios. Levítico 4:4 sigue diciendo, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Con esto entraba la doctrina de la sustitución e identificación. Al colocar su mano sobre la cabeza del becerro, el pecador en esencia estaba transfiriendo su culpa y su pecado a una víctima inocente. La víctima entonces sería su sustituta por la persona culpable, así como Jesucristo sería nuestro sustituto en la cruz.
El pecador del Antiguo Testamento se identificaría con la víctima, así como hoy el alma perdida, y especialmente el cristiano, se identifica con la cruz del Calvario. Nos identificamos con el precio que Él pagó, con el sacrificio que Él ofreció, con la victoria que Él ganó, y no con nada que nosotros podamos hacer. Levítico 4:4 dice, y lo degollará delante de Jehová. En conexión con la ofrenda de holocausto, el pecador tenía que matar este animal personalmente. Esto debió ser una tarea terrible, y debido a que no era hecho una vez, sino muchas veces, el cuchillo sería levantado en el aire mientras la cabeza de la víctima era puesta en posición. El pecador debía enterrar ese cuchillo filoso en la yugular del animal. Esto debía ser hecho así como un recordatorio constante que sus pecados eran la razón de que ese animal muriera. Asimismo, fueron nuestros pecados que clavaron a Cristo en ese madero, porque Él nunca hizo nada mal, fue totalmente inocente. Me pregunto si a veces tomamos el pecado livianamente, no consideramos sus consecuencias y parece que no entendemos cuánto Dios odia el pecado. Fallamos en comprender el terrible precio que tuvo que pagarse, pagado por Dios para que nuestro pecado sea expiado. Me pregunto si hoy nosotros seríamos más conscientes de lo horrendo del pecado si tuviéramos que tomar un valioso animal que nos pertenece a nosotros y personalmente degollarlo y luego ver el animal morir en agonía mientras su sangre caliente cae en una vasija. ¿Es que acaso la terrible muerte de Cristo en el Calvario no significa sino nada más que una cruz alrededor del cuello, o una canción que cantamos, o una historia que contamos? A un alma piadosa le preguntaron en su lecho de muerte, ¿qué te ha enseñado la vida cristiana? Él pensó por un momento y entonces respondió y dijo, el horror del pecado. Pienso que su respuesta ha sido la mejor. Creo que los cristianos aún en esta era de la gracia no saben o entienden cuán horrible es el pecado. Si no fuera así, no estaríamos tan listos para cometer pecado, para involucrarnos en tantas cosas del mundo. A medida que maduramos en el Señor, a veces inclinamos nuestra cabeza de vergüenza al recordar los pecados que hemos cometido en el pasado. Primera de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Levítico 4:5 sigue diciendo, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro. Primero miremos la palabra ungido. Toda la obra de Dios que era llevada a cabo en el Antiguo Testamento era hecho por hombres que eran llamados ungidos para esa tarea particular. Números 3:3, Primera de Samuel 10:1. Estos eran verdaderos sacerdotes, reyes, profetas y predicadores. Hoy en día esto ha cambiado muy poco. Aún el Señor llama a hombres y mujeres para su servicio, como nos dice en Efesios 4:11 al 13. Veamos que los sacerdotes que eran ungidos por Dios también eran capaces de pecar, y si así sucedía debían hacer expiación por sus pecados, así como los pecados del pueblo. Hebreos 9:22 al 24 nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Seguimos con Levítico 4:6. Por supuesto, todavía estamos viendo el procedimiento de esta ofrenda, la ofrenda por el pecado. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Después que el animal era degollado,
y la sangre cayera en la vasija, el sacerdote tomaría la vasija con la sangre y parado al lado de la fuente del lavatorio, lavaría sus manos y sus pies. Entonces tomaría la vasija y procedería hacia el lugar santo. A su derecha estaría la mesa del pan de la proposición. A su izquierda estaría el candelero reflejando su luz sobre la pared de oro. El sacerdote caminaría hacia el velo que tenía los querubines justo antes del lugar santísimo y se detendría ante el altar de incienso. Este era el altar de adoración. Los pecados de ignorancia cometidos durante el proceso de crecimiento del Hijo de Dios debían ser expiados. Si estos no eran expiados, el individuo no podía unirse a la adoración hacia Dios. Con esto, seguramente, se darán cuenta el motivo por el cual la mayor parte de los creyentes en la iglesia no se unen a la adoración a Dios. ¿Saben por qué? El pecado, hermanos, el pecado. Por eso se ven la mayoría de las personas a veces en las iglesias, mientras que está la alabanza y la adoración, siempre y cuando ésta sea una alabanza y una adoración en espíritu, en verdad, que está agradando al Señor, que esa alabanza y esa adoración, por supuesto, sea espiritual, sea bíblica. Y las personas están allí como espectadores, como si hubieran ido a ver un show, pero no son participantes de esa adoración. ¿Por qué? Es que no pueden unirse a la adoración a Dios. Otra vez, es el pecado. Vemos cómo el sacerdote insertaría su dedo en la sangre y la rociaría 7 veces delante del Señor ante el velo del santuario. Sin duda sería salpicado el altar de oro. La sangre expiaría por los pecados cometidos por ignorancia y abriría nuevamente el camino para que el individuo adorara a Dios. Otra vez digo que la adoración a Dios no es posible cuando hay pecado en la vida de uno. Y una de las razones que muchos cristianos siquiera saben cómo adorar a Dios y apenas sientan la inclinación de adorar a Dios, esto es porque hay muchos pecados en sus vidas que fueron cometidos, muchos de estos pecados de ignorancia. Aún estos cristianos no le han pedido perdón al Señor por estos pecados. Quizás ni siquiera sienten la necesidad de hacerlo, por lo que la adoración de ellos no tiene efecto, si es que hay algún tipo de adoración. Lo que estas vidas necesitan es arrepentimiento y expiación. Así como requería sangre para expiar los pecados de los no salvos, aún requiere la sangre para expiar los pecados del creyente. ¿Por qué rociar la sangre 7 veces? 7 es el número de cumplimiento o el completamiento de una obra perfecta. Tipificaba la venida del Redentor que haría una obra perfecta en la cruz del Calvario. La sangre de la ofrenda por el pecado era rociada 7 veces y cada vez que se rociaba quería decir algo así. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En otras palabras estaba diciendo, Jesucristo vendrá. Él será sacrificado una vez y para todos. Su sacrificio será completo, entero, sin necesitar nada más. Nunca tendrá que repetirse. Y por esto, yo como sacerdote rocío esta sangre 7 veces por fe, mirando hacia el sacrificio completo que un día vendrá. Gloria sea el nombre del Señor. Levítico 4:6 dice, hacia el velo del santuario. El velo era el emblema que colgaba desde el techo hacia el piso con querubines bordados sobre la tela. Esto escondía el lugar santísimo que contenía el arca del pacto, el propiciatorio que estaba sobre el arca y los querubines. El lugar santísimo era el lugar donde moraba Dios. Recuerden que una vez al año, en el día de expiación, el gran sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para poner la sangre sobre la parte superior de oro del arca del pacto,
conocida como el propiciatorio. Este sacrificio expiaría por los pecados de Israel. Sin embargo, los pecados de ignorancia que fueran cometidos, pecados que estorbaban la adoración del creyente, la sangre era ofrecida en el altar de adoración que estaba inmediatamente enfrente del lugar santísimo. Esto podía hacerse en cualquier momento del año, día o noche. La sangre aplicada al propiciatorio expiaba por los pecados de Israel. La sangre aplicada al altar de adoración expiaba por los pecados de ignorancia. Estas aplicaciones de sangre permitían a los individuos que una vez más limpiaran su conciencia ante Dios y les fuera posible adorarle a Él en verdad. Por favor, dense cuenta que este sacrificio u ofrenda por el pecado era dada a Dios para restablecer la adoración de todo estorbo que estuviera en el corazón y vida del creyente. Con esto debemos entender que el menor de los pecados, la menor infracción, puede estorbar nuestra adoración y que solo puede ser expiado por la sangre. No podemos venir a la iglesia y hacer alguna obra pensando que esa obra va a expiar nuestro pecado. Jamás va a suceder esto. El pecado, aunque sea cometido por ignorancia, alcanza al mismo corazón de Dios, por lo que debe expiarse ante el velo que está en el trono de Dios. Hebreos 9, del 11 al 15, dice así: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más a la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Sigue diciendo Levítico 4:7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Por qué se le llama los cuernos del altar del incienso aromático delante de Jehová? Nuestras oraciones son dulces delante de Dios. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el incienso aromático que venía del altar de adoración sería un tipo de las dulces oraciones de los santos a Dios. Dios se deleita en nuestras oraciones. Pero las oraciones del cristiano en pecado, aunque haya pecado inintencionalmente o en ignorancia, no pueden ser dulces delante del Señor, hasta que la sangre pueda expiar. El pecado no puede permitirse que contamine nuestras oraciones. El Salmo 66, 18 al 20, dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué los cuernos del altar? El altar de incienso tenía un borde de oro, como una cerca en miniatura, alrededor de sus 4 esquinas. El fuego ardiente era tomado del altar del holocausto y puesto en el altar de incienso, cuyo borde de oro prevenía que este carbón encendido se cayera al suelo. Los granos o polvo de incienso eran puestos sobre el carbón encendido en este pequeño altar, produciendo una dulce nube de incienso que llenaría el lugar santo inmediatamente ante el velo que escondía el lugar santísimo. Todo el lugar sería perfumado. En cada esquina del incienso o altar de adoración había un cuerno hecho de oro.
Estos 4 cuernos de oro salían apuntando hacia afuera, norte, sur, este y oeste. En este altar de incienso era similar al altar del holocausto, que tenía también 4 cuernos. Tengamos en mente que estos 4 cuernos en el altar del holocausto tipificaban la cruz en la que Cristo moriría. Como los animales eran atados a los cuernos del altar, Jesucristo fue atado, es decir, clavado a la cruz. Así como los 4 cuernos tipificaban que todos podían venir hacia esa dirección, es decir, hacia la cruz del Calvario. Asimismo, los cuernos del altar de oro de adoración con la sangre aplicada a ellos tipificaba que Dios aceptaría la adoración de cualquiera, en cualquier lugar, proveyendo que la sangre hubiera limpiado y cubierto la mancha del pecado. Los cuernos del altar de oro también tipificaban las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Los cuernos en el altar de adoración le decían a los sacerdotes que cada vez que ellos rociaran la sangre en el altar y aplicaran la sangre en los cuernos del altar, ellos recordarían que un día la verdadera adoración sería abierta no en un lugar y tiempo específicos, sino a cualquiera y en cualquier lugar. Estos cuernos apuntaban a la verdadera adoración que vendría por el sacrificio de Jesucristo. Ahora yo le puedo adorar en espíritu y en verdad sabiendo que la sangre ya ha sido aplicada una vez y para siempre. Levítico 4:7 dice, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Entonces, los sacerdotes saldrían del santuario y echarían el resto de la sangre sobre la base del altar del holocausto. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestra adoración va hacia Dios debido al Calvario. Todo viene del Calvario. Nuestra redención, nuestra santificación, nuestra regeneración, nuestra justificación, reconciliación, el bautismo con el Espíritu Santo, el perdón, gozo, paz, adoración. Esta sangre es echada al pie del altar del holocausto, significando que todo es gracias a la cruz del Calvario, el precio que allí Cristo pagó. Levítico 4, entre los versículos 8 al 10, que ustedes pueden leerlos, voy a leer en resumen algunas partes más en referencia a esta ofrenda. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, los 2 riñones y la que está sobre los ijares, y el sacerdote hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué nos dice esto? Si notan los detalles de esta ofrenda por el pecado aquí en Levítico, el animal entero no era sacrificado a Dios como lo eran en el holocausto completo. Solo las partes de su grosura aquí son ofrecidas. Los ijares es una parte de grasa que sostienen los intestinos en su lugar. Solo estas porciones del animal descritas aquí eran ofrecidas, mostrando que el oferente estaba rogando por el perdón y deseando la paz con Dios. El oferente ya habría seguido el procedimiento apropiado para la expiación, por lo que ahora no tiene que ofrecer un holocausto completo. Sin embargo, en esta ofrenda por el pecado, que habla de pecados que fueron cometidos como resultado de ceguera, ignorancia espiritual durante el proceso de crecimiento, por lo que él ahora ruega a Dios por su perdón. El ofrecer todas estas partes de la grosura que estaban en las partes internas del animal significaría esto para Dios. De esta manera, cuando el Hijo de Dios peca, no necesita ser salvo otra vez. Un holocausto. No necesita ofrecer otro holocausto completo. En este momento, desea restaurar la paz de su alma y perdón, por lo que él viene a Dios, a veces con lágrimas amargas, pidiendo su perdón. Su corazón contrito y penitencia son la grosura sobre el altar. Oh, espero puedan ver esto porque es hermoso. Levítico 4:12 dice,
Todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. ¿Por qué era sacado el becerro fuera del campamento y quemado en ese lugar donde las cenizas eran echadas? Esto era hecho simplemente porque este es exactamente el tipo de lugar donde el fuego del juicio de Dios vino sobre nuestro Señor. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta, por supuesto, significa fuera de la ciudad, en el monte Calvario y fuera de los muros de Jerusalén. Las cenizas hablan de la obra consumada de Cristo. Durante el sufrimiento y muerte de Jesús, el fuego de Dios cayó sobre el pecado, y por la obediencia de Jesucristo, el Espíritu Santo echaría las cenizas y quitaría nuestros pecados por siempre. Una vez más, el animal era matado, la sangre era juntada en una vasija, el sacerdote rociaría la sangre 7 veces sobre el altar de oro de adoración, él luego aplicaría la sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático, la sangre entonces era derramada sobre la base del altar del holocausto que estaba fuera del lugar santo, la grosura entonces era quemada sobre el altar del holocausto como una señal de la petición de perdón de parte del oferente hacia Dios. Ese perdón sería concedido porque la sangre había sido aplicada. El resto del animal era llevado fuera y quemado donde se echan las cenizas. A este punto, el echar las cenizas, la sangre ha sido aplicada y aceptada y las cenizas hablan de la obra consumada de Cristo. El fuego de Dios cayó sobre el pecado y ahora el pecado se ha ido y todo lo que ha quedado es el viento del Espíritu Santo, quien desparramará muy lejos esas cenizas. Damos gracias al Señor, que la sangre fue aplicada, que el animal fue consumido y que las cenizas fueron desparramadas y nuestros pecados no son más recordados por Dios. Al Señor sea la gloria, ahora y por siempre. Hasta aquí en este programa de hoy. Seguimos en el próximo programa con la ofrenda de expiación o transgresión. Por favor, no se lo pierda. Es muy importante este estudio y les ruego que lo compartan con otros. Que el Señor les bendiga. Why I'm happy, and I'll just tell you why. Because my sins are gone, oh yes they are. And when I meet those scoffers and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. It's far removed as darkness is from dawn. In the seas of God's forgetfulness, good enough for me.